Al Gracias, ataque, Néstor. mis valientes. Ustedes dicen, ¿eh? Listo. No, pues ya, vénganos, tu reino. Me gusta más no verme. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para MD Supplier no solo son importantes nuestros clientes trabajadores de la salud, sino también sus pacientes. Y es precisamente por eso que brindamos no solo los materiales que requieren cuando ustedes los prescriben, sino que también procuramos incluir en este programa temas de interés para toda la comunidad. ¿Y qué mejor tema de interés para la comunidad que el cuidado de nuestras manos? Debido a la pandemia y las medidas de higiene, así como los productos que algunas personas necesitan usar u otros de dudosa seguridad, las manos han sido una de las partes más afectadas del cuerpo. Y precisamente hoy, el doctor José Contreras Ruiz tiene una invitada experta en el tema para hablar de ello. Le cedo la palabra, doctor Contreras. De nuevo te agradezco, Karina, tu presentación del tema de la semana y como bien mencionas, las manos de nosotros los trabajadores de la salud, pero también las de la gente que nos escucha hoy, han sufrido los embates de los productos sanitizantes, el lavado continuo de manos y ha generado otro tipo de pandemia paralela, ¿no? Que es la de las manos hechas pedazos o la de las manos lastimadas. Hoy tengo el placer de presentarles a otra gran amiga, una gran dermatóloga, especialista en inflamación de la piel causada por sustancias que causan alergia o irritación de la misma, que conocemos también como dermatitis por contacto. La doctora Virginia Berenice Villa es dermatóloga egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con un diplomado en dermatosis reaccionales del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua y es miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología. Ha sido además profesora de varios cursos y congresos justamente con el tema de las diversas consecuencias de sustancias nocivas para nuestra piel. Bere, es un placer y un gusto tenerte aquí con nosotros. Adelante, este foro es tuyo. No, pues, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a MD Supplier, a ti, José, y por la presentación. Como bien lo dices, la dermatitis por contacto es la inflamación de la piel secundaria a lo que tocas, a todo lo que tocas. Vale la pena mencionar aquí que de todas las consultas que recibimos los dermatólogos, y estoy hablando esto antes de la pandemia, y ahorita les digo las cifras después de pandemia o durante la pandemia. Antes de la pandemia, las dermatitis por contacto, que pueden ser o irritativas o alérgicas, estaban comprendidas en un 10% aproximadamente. El día de hoy, solo de manos, repito, el 60% de las dermatitis por contacto están ahí. Antes solamente de manos eran 2-3%, hoy 60%. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente al uso que hemos estado haciendo de manera exagerada para el aseo de nuestras manos para evitar contagios por este virus. Debemos recordar que el pH cutáneo es un pH relativamente ácido, es 4.75 a 5.75. De hecho, por ahí hay alguna crema que menciona el número, ¿no? Y que además los detergentes y los alcoholes que vienen para hacer el aseo o la desinfección en manos, disuelven los lípidos y desnaturalizan las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que rompe la barrera de protección que tienes tú en tu medio interno hacia el medio externo. Los jabones de barra, y solo hablo de los de barra, tienen un pH alrededor de 9-10, es decir, muy alcalino. Y esa alcalinidad justamente lo que hace es que se rompan más fáciles. Es increíble ahora que se ha estado investigando descubrir que los desinfectantes alcoholados, bien formulados, son mucho menos irritantes que el jabón y el agua. El principal irritante de la piel humana justamente es el agua. Y el 2, pues es los jabones que se usan. Pensando en esto, hay lugares donde se usan jabones para ropa o pensando que las manos van a quedar más limpias o que el cuerpo va a quedar más limpio. Eso no es lo adecuado. Debemos recordar que la piel debe de tener cierta cantidad de bacterias para que funcione de manera adecuada. La otra situación es los SINDET que nosotros con mucha frecuencia como dermatólogos mandamos y ahora los pacientes también los buscan, pensamos que no hacen daño. Entonces, ¿qué es un SINDET? Un SINDET
es un sustituto de jabón que lo que tiene son unas sustancias o que son surfactantes. ¿Qué es un surfactante? Un surfactante lo que hace es limpiar la piel y desengrasarla como si fuera un jabón sin que sea un jabón. Los más usados y el que más alergias da dentro de estos es el lauril sulfato de sodio. Ese es ingrediente principal de muchos de los SINDET que nosotros manejamos. La cocamidopropilbetaína no solamente está en los SINDET, también en los champús, y es lo que hace que se perciba como espuma y que se quede como suavecito. Los antisépticos, que son básicamente los que usamos o pacientes que están enfermos de alguna situación de piel o en los hospitales, pues imagínense, por supuesto que es más agresivo el proceso de la desnaturalización de las proteínas y de la deslipidización también. Les decía que más del 60% de la población abierta, no estamos hablando de un consultorio, más del 60% de la población abierta tiene dermatitis en manos por excesiva higiene en la pandemia. Siempre lo que empieza es una dermatitis de contacto irritativa. Yo siempre les digo a mis pacientes que las irritativas es justamente eso, algo toco y me irrita. Y no depende de si tú eres atópico, si tienes piel sensible o de lo que tocaste. Implica una irritativa, te va a provocar una, valga la redundancia, irritación a ti, a mí y a todos los que toquen, por ejemplo, cloro, lejía, en una concentración más alta de la que se usa de manera habitual en casa. El tiempo aquí de exposición es muy importante. Es decir, si yo toco el cloro, a lo mejor meto y saco la mano, me irrita, pero no tanto como si yo la metiera y la dejara 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Para una dermatitis de contacto irritativa crónica, lo más frecuente y lo más seguro es que siga una alérgica, que afortunadamente las dermatitis de contacto alérgicas son pocas o eran pocas. De cada 10 que llegaban irritativas, 8 eran irritativas y solamente 2 eran alérgicas. El día de hoy, con esta pandemia, recibo muchos pacientes de manos y muchos de ellos son alérgicos. La evolución de las dermatitis de contacto en manos es muy sencilla. Fase 1 es me empiezo a lavar las manos, me la lavé 15 o 20 veces al día durante, no sé, 5, 6, 7 días. Y mis manos se sienten secas y rasposas, se sienten secas y ásperas. La solución ahí sería solamente lubricar y no ser tan exhaustivos en el aseo. Puede pasar a una fase 2, que es cuando ya hay un enrojecimiento, hay ardor y hay comezón. Aquí vale la pena mencionar que el punto cardinal de las irritativas es el ardor. Y el punto cardinal de las alérgicas es el prurito o la comezón. Cuando tenemos pacientes que se irritaron, por ejemplo, con tocar el cloro, por decirte algo, o con tocar algún ácido o algún álcali, lo que te va a decir es que me arden profundamente. Y cuando tienes un paciente alérgico y tú le dices, si le damos una calificación a la comezón del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es lo máximo, ¿cuánto es tu comezón? Hay gente que a mí me ha dicho 20. O sea, 20, imagínense, o sea, es gente que no duerme de la comezón, o sea, afecta tu vida. Obviamente, una dermatitis de contacto afecta tu calidad de vida, ya sea ardor o en comezón. Sin embargo, que te esté despertando para rascarte es una situación complicada. La fase 3 es cuando ya es una dermatitis ya más crónica, hay descamación, fisuras, liquenificación, hiperlinearidad palmar, hay costras, todo lo grueso que se puedan imaginar. Aquí la situación es que en este momento estamos pasando las etapas o las fases de manera muy rápida, porque no puedes frenar no lavar tus manos. O sea, sabemos que la OMS lo primero que nos dijo es lávese usted sus manos. Entonces hay por ahí incluso lavarte las manos durante 20 segundos mínimo y mientras cantas una canción, etcétera, ¿no? Y esto estarlo haciendo, en el caso de nosotros, por ejemplo, médicos, antes de tocar un paciente, después de tocar un paciente, es bastante frecuente y las fases van a brincar de una a otra de manera muy rápida. ¿Cómo debemos de evitar entonces de estar dañando nuestras manos? Lo primero que tenemos que entender es que el lavado de manos no implica que te estés
tallando o frotando de manera enérgica para que queden limpias. Eso lo que va a generar es una irritación. Son movimientos suaves durante el lavado y son movimientos circulares. La otra cuestión es secar las manos con una toalla limpia de algodón. Una toalla limpia de algodón que haya sido lavada con un jabón neutro, con un jabón que no tenga perfumes y que no tenga suavizantes, por favor. Y es tocado, no frotado, o sea, no me tallo las manos para secarme. Y de manera inmediata y casi sin permitir que se sequen totalmente las manos, entonces aplico una crema hidratante o humectante después de lavarme mis manos o después de poner el gel antibacterial y permitir que este seque. De las cosas menos oclusivas a las más oclusivas, obviamente se prefieren las más oclusivas. Y de las más oclusivas para estas cosas de manos secas, pues está el petrolato, el que ustedes conocen. El petrolato es un derivado del petróleo. Yo que siempre les digo a los pacientes cuando les pongo parches, de hecho el vehículo donde vienen las pruebas al parche es un petrolato blanco, puro, que no tiene conservadores. Y la función del petrolato en una piel que está seca, en una piel que está fisurada, es justamente permitir que cicatrice, y cicatriza a partir de la inhibición de la evaporación del agua. Debemos recordar que el 75% de nuestro cuerpo es agua, y entonces así como se evapora todo lo que se puedan imaginar, la piel no deja de evaporarse, sobre todo cuando hay lesiones, o sea, cuando se rompe esa barrera de la que mencionábamos al inicio. Entonces, lo que hace el petrolato es sellar esas fisuras, sellar esa sensación rasposa y entonces impide la evaporación del agua y de esa manera ayuda a cicatrizar. Busquemos productos libres de fragancias y conservadores. Aquí hay que mencionar algo bien importante. Las fragancias existen y los perfumes existen en todo lo que ustedes tocan y en lo que comen tienen fragancias y tienen perfumes. ¿Cuál es la diferencia? El perfume es para que huela bonito y las fragancias pueden ser de enmascaramiento. El tinte, por ejemplo, aunque ustedes cuando lo huelen dicen qué cosa tan espantosa, ¿no? El olor. Si les digo que tiene fragancia, me van a decir, caray, pues ¿cómo huele? Exacto. Si no le pusieran fragancias de enmascaramiento, el olor sería tan terrible que nadie se pintaría su cabello. Y la otra cuestión es conservadores. Los conservadores, el rey número 1 para provocar alergias desde hace varios años, desde el 2016-17, es el catón CG. Catón es una combinación de 2 alergenos. Y entonces de ahí le sigue formaldehído, liberadores de formaldehído y todo lo que ustedes escuchan. Cuando a mí me dicen, es que este producto es hipoalergénico, yo le digo, ¿para quién? ¿Para ti o para mí? Porque tú puedes ser alérgico al mix de fragancias o al limonene y yo no. Entonces es hipoalergénico para ti, más no para mí. Hay conservadores, sin embargo, que son menos alérgicos o menos alergénicos, ¿como cuáles? Como por ejemplo el tocoferol, o sea, la vitamina E, el ácido cítrico y otro que se usa con mucha frecuencia son los BHTs, ¿no? Entonces, busquemos ese tipo de conservadores. Aquí en México, a mí me causa un poco de, no risa, pero sí sorpresa, que les asuste tanto los parabenos. Yo siempre les digo, parabenos es un conservador que afortunadamente yo en todo el tiempo que tengo poniendo pruebas, solamente tengo una paciente alérgica a parabenos y la mayoría son a todos los demás conservadores. Entonces, que tenga parabenos en este momento es bueno, es bueno. La cantidad que tiene y no me va a modificar una situación hormonal, ni me va a generar cáncer, ni absolutamente nada. Entonces, yo no les digo que busquen las cosas con parabenos, porque realmente son pocos las que existen aquí en el país, pero no le tengan miedo, no le tengan miedo a ese tipo de conservadores, por favor. La situación de usar guantes para realizar labores domésticas o de jardinería o de hobbies, etcétera, hay que dejarlo bien claro. Hace rato me puse a ver en TikTok, dije, voy a ver qué se publica o qué hace la gente en cuanto a dermatitis por contacto, ¿no? Entre las manicuristas y la gente que pone uñas y todo esto, pues tienen muchísimos TikTok, pero había una dermatóloga
me reservo el nombre, no mexicana, aclaro, que decía, ponte vaselina, pero agarra de manera suficiente y luego ponte el guante. Y luego, o sea, ponte primero uno de látex y luego ponte el otro que es como el que ustedes están viendo en pantalla. Y una de las indicaciones primordiales para que uses guantes es no te puedes poner ni cremas, ni hidratantes, ni mucho menos petrolato y ponerte un guante, porque lo que vas a hacer es como ponerte a marinar la piel, la vas a macerar y entonces se va a abrir con mayor facilidad. ¿Cómo se deben de usar los guantes? Muy fácil. Usas primero un guante de tela de algodón, como los que se usan en los 15 años, las bandas de guerra, este tipo de situaciones. Si quieren algo más, tenemos dentro de dermatología guantes para este mismo uso. Y arriba usas un guante como el que estás viendo en pantalla. Estos guantes que están viendo en pantalla son de plástico. Hay pacientes que hacen alergia, por ejemplo, al látex y hay gente que hace alergia al plástico, a los plásticos. Son dos cosas muy distintas. Entonces, se debe de usar estos y abajo un guante de tela. ¿Por cuánto tiempo? No más de 15 o 20 minutos. Entonces, si tienen que trapear, si tienen que lavar el traste, busquen que sean a lo mejor 3, 4 tazas y no estar lavando una taza, ¿no? La otra cuestión en medidas de protección es, ojo, a la hora de partir, picar frutas, verduras, etcétera, porque las manos se irritan. Entonces, tengo que hacer mi fruta de la semana o tengo que hacer una salsa y tengo que picar verdura. Entonces, lo que hago es uso guantes de nitrilo. ¿Por qué los de nitrilo? Los de nitrilo generan mucho menos alergia que un guante de látex cuando la piel está dañada. Y volvemos a insistir, nunca más de 15 o 20 minutos. En ese momento me los quito, enjuago mis manos, obviamente el guante debe ser sin talco, enjuago mis manos, me seco suavemente, me pongo mi crema y dejo descansar. ¿Ok? Bueno. Esto era lo que hablábamos, ¿no? Los jabones provocan una sequedad en las manos porque rompen la capa lipídica, pero además el alcohol me ayuda a que se deshidrate. Y entonces lo que van a presentar es justamente lo que ven en pantalla, grietas. De hecho, las personas te dicen, es que no puedo ni doblar los dedos porque los doblo y se me abren, ¿no? Siempre para que presentes una alergia en cualquier parte de tu cuerpo, necesitas una cosa que se llama síndrome de la piel desgastada. Y entonces la piel es como un suéter fino de cashmere. Te gusta mucho y en diciembre te lo pones todos los días, pero llega el momento en que dices, wow, tengo que lavarlo. Y entonces lo lavas, pero lo lavas justamente como lo debes de lavarlo. Lo echas en la lavadora o lo tallas en el lavadero y además le pones un jabón que no es el adecuado. Con el paso del tiempo, tú un día ves ese suéter a través de la luz y ves que ya tiene como claros, o sea, ya deja pasar luz, ya no está grueso. Eso es justamente lo que pasa en tus manos. Tus manos sufren un síndrome de desgaste, se van desgastando, tu piel se desgasta. Cada vez que tú lavas tus manos, necesitas 15 minutos para volver a tener esa capa lipídica que te da una protección. No. Sin embargo, cuando las manos se tienen que estar lavando como lo hacemos ahora, de manera tan frecuente, lo que sucede es que esa capacidad que tiene la piel de volver a sacar su grasita, a tener la protección, se va volviendo más lenta. Y entonces la piel se empieza a desgastar. Cuando la piel se desgasta, permite que penetren alergenos. Esta es una fase 2. Esta de acá es una fase 2, esta pues es una fase 3. Y cuando ven estas fotos, los que son dermatólogos dicen, wow, oye, pero este a mí me parece, este no, me parece como que pudiera ser psoriasis. Sí, es correcto, es correcto. De hecho, parte del screening o del estudio de manos incluye en muchas de las ocasiones, cuando no sé del problema, tomar una biopsia. Y ahí tendrán que hacer un diagnóstico diferencial en si es o no una tiña, una psoriasis, mil cosas, ¿ok? Entonces, cuando llega un paciente con una dermatitis de contacto, ¿qué debo de preguntarle? Porque, pues, si nos asomamos todos y vemos, no, sí trae una dermatitis de contacto, hermanos. Ok,
pero tienes que hacer un buen interrogatorio para que sepas qué es lo que vas a hacer con tu paciente. Y además dirigirlo hacia el tratamiento y dirigirlo a si se requieren o no poner pruebas epicutáneas. Lo primero es investiga, ¿tiene atopia personal o familiar? Hay pacientes que nos refieren que ellos no recuerdan tener un proceso atópico en su vida o un evento atópico de ningún tipo, pero la hermana es asmática, la abuelita se rasca con lo que puede, porque toda la vida tiene comezón y tiene la piel muy seca, tienen un primo que tiene rinitis alérgica, y además cuando revisamos resulta que tiene queratosis pilar, que es un criterio menor, pero con los otros antecedentes te dice mucho, ¿no? Ahora, mano dominante, no es lo mismo que venga un paciente con una dermatitis de contacto en la mano izquierda, y si él es diestro. Ahí lo que tienes que hacer, pues, ok, checa los pies, a lo mejor es una tiña, ¿no? Importante, la aparición. ¿Cuándo? ¿Con qué lo relaciona el paciente? ¿Cuánto duró y dónde estaba? ¿Cuándo cambió? ¿Había tenido o no había tenido otros cuadros? ¿Tiene en otros lados? Porque, por ejemplo, si tienen manos, ahí hay que checar. Oye, ¿tienes en cara? Porque con el cubrebocas pues no nos dejan ver, ¿no? Entonces, no, pues sí, oye, tiene queilitis y de repente le veo el párpado y se lo veo como medio liquenificado, como que se rasca. Ok, puede ser, claro, ¿no? Porque es una dermatitis de contacto, muy probablemente alérgica que yo me la llevo de las manos, me lo estoy llevando a cara. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Tiene o no mascotas? Y me dicen, ¿y qué tienen que ver las mascotas? Bueno, ¿la baña? ¿Con qué jabón lo baña? ¿Le pone algún otro medicamento? ¿Hasta qué alimentos les da, no? Relación con el trabajo. ¿Mejora, empeora cuando está trabajando? ¿Qué hace en casa? A lo mejor me dicen, no, pues no hago nada, ¿no? Tengo pacientes que la mamá me trae a la hija adolescente, ¿no? Y me decían, es que la puse a lavar los trastes, doctora. Ajá. Y luego me dice, pues antes de la pandemia no lavaba trastes. Y no, bueno, la mano le quedaron destrozadas, ¿no? Bueno, tuvo una relación con un evento único hasta este momento y muy probablemente sea irritativo. Esto, ¿con qué se baña? ¿Qué se pone? Yo siempre les digo que el cosmético no es justamente lo que muchos pacientes piensan, ¿no? Piensan que los cosméticos son solamente maquillajes. La definición de cosmético es todo aquel producto que puesto sobre la piel la modifica. Punto. Entonces ahí entran geles para peinar, champús, cremas, pastas de dientes, lo que se puedan imaginar, ¿no? ¿Cada cuánto me lavo las manos? ¿A qué? Eso va en relación a que me dedico también, ¿no? Y esto, ¿qué uso? Porque a lo mejor, pues la señora trabaja en casa, pero usa químicos bastante irritantes, se llaman no usa guantes, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, ¿qué se ha puesto antes y ahora? Y si ha sido tomado o solamente tópico, ¿no? Ojo, porque la gran mayoría de los pacientes en algún momento de su vida, además de que se han puesto situaciones con hierbas y esta cosa, se han puesto también esta mezcla triple que la venden con muchos nombres. En alguna ocasión llegó con nosotros una paciente con las manos, creo que son las manos más terribles que yo he visto. Y entonces la paciente metía las manos en agua caliente, lo más caliente que aguantara, pero le echaba cúrcuma. Entonces ya desde ahí dice uno, Dios mío, ¿no? Y después de eso se ponía otras plantas. La paciente no era alérgica, era puramente irritativa. Y afortunadamente en 15 días, 3 semanas después de que ella aprendió a hacer el tratamiento y de las cosas que debe de evitar, tuvo una resolución magnífica. Dentro de las ocupaciones, les quise poner este cuadro porque me parece importante. Yo generalmente cuando llega el paciente le doy a llenar los antecedentes más importantes, ¿no? Lo que no quiero como preguntar adentro y que no me vaya a resultar algo positivo para la consulta. Y uno de lo que siempre les digo es ocupación, y entonces todos me ponen empleado. Cuando yo le digo, sí, pero ¿a qué se dedica? Y me dice, pues,
trabajo, le digo, yo también trabajo. ¿Usted en qué trabaja? Yo doy consulta. ¿Y usted en qué trabaja? Eso es bien importante. No toda la gente te menciona exactamente a qué se dedica, pero es muy importante, por ejemplo, si llega y te dice, yo soy, trabajo en una estética. Ah, ok, pero dentro de la estética, ¿qué hace? No, pues yo soy la que hago el aseo. Ah, entonces, pues ni para qué me estoy complicando la vida pensando que pueda hacer una parafenidendiamina, por ejemplo, ¿no? O sea, lo más seguro es que sean los conservadores o las fragancias de lo que usa para hacer el aseo. La gente que trabaja con metales es muy interesante. Los metales, el níquel es positivo en todos nosotros, hasta en un 80%, diría yo. Y hay gente que el único alergeno que tiene positivo es el níquel y tiene una dermatitis de contacto en manos, sobre todo los médicos. ¿Por qué? Porque alergia a níquel más guante más sudor, dermatitis de mano. Entonces, sobre todo los médicos que se tienen que, en este momento todos usamos guantes, ¿no? Pero por los que entran a quirófano, por ejemplo, que no se pueden estar cambiando el guante cada 15 minutos y que son alérgicos a níquel, tienen dermatitis de contacto a níquel. No a látex, no a vulcanizadores. Los vulcanizadores son más bien del otro lado, de los guantes que son para hacer quehacer en casa, ¿ok? Y entonces es muy importante a qué se dedica el paciente y qué hace en su tiempo libre. Vamos a ver algunos casos. Este es un caso, todos son casos de pandemia, todos son del año pasado. Esta es una paciente que ella es atópica. Ella es atópica y tenía más esto en la mano derecha, esta dermatosis, ¿no? Una comezón terrible, incoercible. Le pongo sus pruebas y pues no es alérgica, ella es solamente atópica. Entonces, en este momento no tiene lesiones, aunque de repente va, viene. Ella lo que hace más bien es una dermatitis de contacto irritativa con lo que toca. Entonces, esta no es alérgica, aunque se vea tan terrible. Esta paciente que si ustedes se fijan, por ejemplo, tiene lesiones aquí, tiene algunas lesiones acá, ¿no? Algo de eritema, esta parte de las manos tenía acá, ¿no? Disidrosis. Esta paciente que se ve como algo tan suave, fácil de tratar, pues resulta que sí es alérgica, ¿no? Esta sí es alérgica. Ella es alérgica a formaldehído y al mix de fragancias 1 y 2. Chequen esto. Una cosa que va a hacernos pensar, orientarnos, más no es algo definitivo, son las lesiones. ¿Dónde tenías más las lesiones? ¿En el dorso o en la palma? Los alérgicos tienen más lesiones en las palmas y los atópicos suelen tener más lesiones en los dedos y en las regiones dorsales. Entonces, esta paciente es positiva justamente a catón. Muchos años de evolución, chequen, pero además se arrancan los cueritos, ¿no? ¿Ve? Y en la desesperación, porque todo el mundo piensa que lo que tienen es lo primero que les dijo el doctor que fueron a ver, que casi siempre es un médico general, y entonces le dicen, es un hongo. Entonces piensan que andan contagiando a todo el mundo y que no pueden ni entrar a la cocina porque van a contaminar, y entonces empiezan a hacer cosas que dañan más las manos, como que, por ejemplo, ponerse guantes. Ella pintaba, tenía, sus pinturas eran de procedencia, lo que los pacientes dicen naturista o natural, porque venían de plantas y todo esto. Yo siempre les digo que todo lo que ustedes tocan, todo lo que tocamos, tiene que tener un conservador, todo. Y los conservadores deben de estar presentes en los alimentos y en todo lo que tocamos, justamente para que tengan una vigencia mayor, ¿no? Sino que lata, ¿no? Que cada 15 días tuvieras que cambiar el champú porque se te va a echar a perder. Entonces, tienen que tener conservadores para que no crezcan ni hongos ni bacterias. Ojo, la ropa nueva también tiene conservadores. Esta es una de mis pacientes que fue muy interesante. Ella es atópica desde chiquita, desde pequeñita.
ella es paciente de un colega de nosotros y un buen día este colega dijo, creo que ya no es solamente la atopia. Entonces yo la veo a ella, la vi mal, pero no tan mal. Esto se puso así como a los 15 días y nada más le estoy poniendo la mano, ¿no? Así estaba en todo el cuerpo. Y entonces, pues sí, ella resultó alérgica. Yo con ella tengo mucha comunicación porque le gusta verse muy guapa. Y entonces es el tema de las pinturas de cabello, ¿no? O sea, porque el tinte de cabello pues tiene fragancias y entonces ella es por ahí alérgica a una fragancia y además es a catón y entonces justamente muchas de los tintes tienen como conservador catón, porque catón además no es que sea bueno, tiene las 3B, bueno, bonito y barato, ¿no? Pero provoca mucha alergia. Y la otra cuestión es que también tiene fragancias, como yo les decía, entonces tenemos por ahí algunas comunicaciones más de ese tipo, ¿no? Como de qué puede usar. Sí hemos encontrado algunas cosas con algunas complicaciones de qué puedo usar, qué no puedo usar, cuál es el tinte, pero siempre deben ir de la mano. Ahora, ¿qué hago si yo tengo un paciente que es crónico y tiene una dermatitis de contacto en manos? Lo primero es que pongo a reposar esas manos con todo lo que dijimos. Lo que el paciente tolere, lo que el paciente le agrade, está bien. No podemos tratar a todos desde el inicio como si fueran alérgicos. Las indicaciones para las pruebas son básicamente un paciente que ha sido manejado de manera correcta por un dermatólogo y que no ha mejorado o que tiene recidivas. Entonces, vale la pena, sí, y formamos parte de un estudio más completo que puede incluir una biopsia, por supuesto, y a lo mejor te llevas alguna sorpresa y tiene alguna psoriasis y no lo habíamos captado, ¿no? Porque en psoriasis siempre pensamos que si tiene en palmas debe tener en plantas y la verdad es que no siempre es así. Entonces, formamos parte de un estudio, es correcto. Sin embargo, lo primero que tienen que hacer es evitar irritantes marginales y no estarse poniendo medicamentos que no están justificados. La desesperación de las personas que tienen una dermatitis de contacto en manos es mucha. ¿Por qué? Porque las manos te sirven como instrumento, o sea, es con lo que tú trabajas. No es lo mismo que tuvieras una dermatitis en la espalda, ¿no? Que la tienes en manos. Si la tienes en manos, el problema es que con las manos trabajas, con las manos cocinas, con las manos te bañas, con las manos comes, con las manos haces absolutamente todo. Entonces, no sé si haya alguna duda, mi estimadísimo José, yo les agradezco mucho. Qué buena plática, doctora Villa. Para MD Supplier es un placer tener la oportunidad de llegar cada vez más a más personas interesadas en estos temas de la médica relevantes a todo el mundo y también llegar a los consultorios, clínicas y personal de salud que necesite insumos para la salud. No dejen de visitar nuestra página www.mdsupplier.mx para ver el gran surtido que tenemos en materiales e insumos médicos. Tenemos algunas preguntas, por lo que le devuelvo el micrófono al doctor José Contreras. Gracias, Karina. Algunas de estas preguntas que nos hace nuestro público ya fueron contestadas por la doctora, pero otras están sumamente interesantes. Así es que aquí vamos, Berenice. Ok. La pregunta es, ¿dónde puedo ir a consultar con la doctora Berenice Villa si no me mejoran las manos? Bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México, en la colonia Roma Sur. El teléfono, no sé si se los puedo dar, José. ¿Se Por los damos? supuesto No que sé. puedes. Ok, bueno, entonces el teléfono para agendar una cita es el 55 26 14 56 60 o nos encuentran en la página de Doctoralia con mi nombre y ahí pueden agendarse en el horario y día que sea de su elección, que más cómodo les toque. Perfecto. Preguntan también, ¿qué crema de manos recomienda? Hay muchas en el mercado y algunas las siento súper grasosas. Decía mi maestra que la mejor crema es la que te pones.
independientemente del precio, del costo, del olor, ¿cuál te gusta? Yo te puedo decir que a mí, para las manos, yo siempre tengo en el consultorio mi petrolato. Y habrá gente que me dice, ouch, o sea, yo lo siento incómodo. A mí me gusta más otras marcas, ¿no? Y habrá quien me diga, ay, pues yo estoy muy cómoda con, no sé, aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, ¿no? Esto es en relación a lo que te pones, José. No existe alguna crema, excepto en los alérgicos, repito, ¿no? Pero si tú no eres alérgico, aquí el detalle es que te lubriques con lo que quieras, pero muchas veces al día. O sea, tiene que ser de verdad muchas, muchas veces al día. Y cuando no tengas nada que hacer, pones tu crema y entonces te sientas, no sé, a ver tele o a meditar, lo que quieras, con tus cremas en tus manos. Y antes de irte a dormir, bueno, pues te vuelves a poner tu crema, ¿no? Marcas hay muchas, no hay una marca mejor sobre otra. Hay algunas que dicen que son reparadoras de barrera. Esas nos ayudan sobre todo cuando el paciente es atópico, porque debemos recordar que la piel del atópico, siempre les digo yo que es como el pastel 1000 hojas. Hay dos tipos de pasteles, ¿no? El pastel que es como tipo americano, que es una masa compacta, ¿no? Y el pastel 1000 hojas. Entonces, el pastel 1000 hojas, tú le pones algo arriba que tiene peso y lo rompes. O sea, es mucho más frágil, a diferencia del otro, que es un pastel compacto. Entonces, la piel del atópico es como si fuera una piel que es de un pastel 1000 hojas. La otra cuestión es, el bolsillo es importante. Hay que ser muy conscientes con el paciente, porque a mí me puede gustar una crema, pero al paciente la va a poder comprar una vez, no más. Entonces, también hay que platicarlo, ¿no? Y hay gente que a mí me dice, a mí me gustan de tal marca, perfecto, por esa nos vamos, no hay ningún detalle. Hay gente que prefiere que sean, no sé, magistrales, etcétera. Eso no es el problema. El problema es que se las pongan, o sea, porque hay gente que tiene cremas muy buenas y que las tienen como en adoración, ¿no? Así como en un altar, y pasan y las ven, pero no se la ponen. Entonces eso a mí no me sirve. Porque no se la ponen porque la sienten grasosa, o porque les arde, o porque les da comezón. Entonces, no es el objetivo. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te sientes cómoda? ¿Cuál es la que te va a ayudar más, no? Perfecto. Ayer, de hecho, tuve una paciente que vino con una crema que decía es que tiene, ¿cómo se llama esto? Que está de moda. El nombre científico del tea tree se me fue ahorita, pero, o Ah, sea, titri, sí, claro, melaleuca. El, exacto, ahorita el está de árbol moda del que té, todas las el, cremas tienen eso, o que el tienen árbol del té. sábila, o que tienen no sé qué. Ujú. ¿Qué recomendación harías a ese respecto? Sí, sí, se usa mucho todavía este, plantas, como que vengan, por ejemplo, yo les digo siempre que gracias a cierta marca suiza, yo tengo muchos pacientes, ¿no? Porque tienen cremas de lavanda y tienen cremas de tomillo y saben exactamente a cuál me refiero. Y además, bueno, tienen tea tree. Debemos recordar que esas son fragancias. Dentro del panel de fragancias o dentro del parche de fragancias o dentro de la serie de fragancias están justamente las que me estás diciendo, José. Está el tea tree, ¿no? Si tú no eres alérgico, lo puedes usar, sí, pero yo no recomendaría que usaran fuera de a lo mejor algo como con manzanilla, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que no te genera mayor complicación en las pieles abiertas. Si la piel está abierta, lo que tenemos que usar son esteroides, ¿no? Y aquí hay que ver qué esteroide vas a usar. O sea, en la mano difícilmente vas a poder dejar un butirato de hidrocortisona porque te va a servir para nada y para nada porque la piel es gruesa y el butirato tiene una penetración mucho más baja y su duración o su permanencia en la piel es mucho menor a un furoato de mometasona, por ejemplo. Entonces, si la piel está muy, muy inflamada, ahí sí, si son ustedes pacientes, acudan con un dermatólogo y seguramente lo mejor que les va a dejar es la lubricación y además un buen esteroide, ¿no? O sea, no usar esteroides de tan alta potencia sin prescripción médica porque puedes tener efectos contraproducentes. Severos, sí. Pero plantas, no. O sea, si tu pregunta es, ¿funcionan? Pues es que finalmente el titri, el árbol del té, la melaleuca,
es un antiséptico suave que se utiliza como tratamiento en forma de jabón, por ejemplo, o de geles para pacientes que tienen acné, o para en sustitutos de jabón cuando hay mujeres que hacen cándidas vaginales de manera frecuente porque te modifica el pH. Pero en pieles que están abiertas no es lo recomendable. ¿Okay? Perfecto. ¿Y qué es mejor para sanitizarse las manos? ¿El alcohol gel, el cloro o el agua superoxidada tipo microdacin? Son, o sea, hacen aquí la comparación en cuanto a eficacia para desinfectar y daño a la piel. ¿Qué recomiendas tú? No, si el paciente tiene un daño así, no, por favor, microdacin, ¿no? O sea, microdacin. Si el paciente no tiene ningún otro problema, hay geles que tienen una adición de manteca de karité, por ejemplo, y les funciona como antisépticos, ¿no? Les funciona muy bien. Pero si el paciente tiene las manos lesionadas, por favor, usen algo mucho más suave como un microdacin. Y el microdacin no irrita, ¿verdad? No, ni arde ni irrita. De hecho, hay que recordar que se lo usamos también, lo usas, no sé si, creo que lo usas bastante, porque no les arde a los pacientes. Lo usamos mucho en los consultorios, incluso para hacer asepsia, antisepsia, ¿no? Antes de tomar una biopsia o para el mismo material o en heridas abiertas. Y no hay mayor complicación, o sea, no hay tema ahí. Pues mi querida doctora Berenice Villa, estoy seguro que este tema será un hit en el canal de YouTube de MD Supplier. Y a ustedes, amigos, les invito a darle like al video y a seguirnos en nuestro canal del tema de la semana. Gracias, Bere, por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana con otro tema interesante. Recuerden que en la página de Facebook de MD Supplier, pero la próxima semana con un tema también que les va a fascinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias MD Supplier por la organización de este programa. Gracias, gracias.